provincia constitucional en el periodo de Ramón Castilla, en el año 1857. ¿Por qué le dicen Callao? El Callao va a venir de la expresión de don Ricardo Palma, que lo expresa en su artículo de la fe, que la fe significa, Callao significa lo que es chagua o calla, que viene a ser la pesca. Como bien sabemos, la provincia de Callao es más conocida por los puertos pesqueros que tienen, sus embarcaciones, lo que es la importación, la exportación, la pesca, el turismo. La provincia constitucional de Callao está ubicada en el centro oeste del Perú, a su vez en la costa litoral peruano. Tiene una población de más de 1 millón, lo cual le convierte en ser la tercera ciudad del Perú, detrás de Lima y Arequipa. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poquito más de lo que es la pesca. En la pesca se va a ver lo que es la pesca artesanal y la pesca industrial. En la pesca artesanal se va a ver que van a sacar lo que es el puré, el bonito, el caballo, la sardina, que tiene una capacidad de 0 a 50 toneladas. En lo que es la pesca industrial se van a hacer lo que es la anchoveta. Y en la anchoveta para que los barcos carguen, tiene una capacidad de 100 a 800 toneladas. De las anchovetas van a sacar lo que es la harina y el aceite, generando grandes fábricas, industrias en la provincia constitucional del Callao. También, como les decía, van a venir de todo, en el Callao va a haber 2 puertos importantes, de las cuales van a venir de todas las provincias, de todos los puertos peruanos. Van a llegar a desembarcarse en cámaras figográficas. De allí van a hacer las importaciones para todos los consumidores peruanos. Más adelante voy a ganar una entrevista con un pesquero que nos va a explicar más a profundo lo que es el tema de qué considera, cómo es que ellos han sobrellevado todo esto del tema de la pandemia. También voy a hablar un poquito del turismo. Como les venía diciendo, tenemos en Callao se encuentra el puerto más importante del Perú. Van a llegar ahí lo que es el turismo. Entonces, quieran o no quieran, van a tener que pasar por el Callao, van a tener que hacer turismo en el Callao. También lo que es las importaciones y las exportaciones. Así como el Perú también produce, otros países también nos brindan un poco de su cultura, de lo que ellos también puedan sacar de la riqueza de sus tierras, o ya sea también sus industrias. Como por ejemplo son las telas. Las telas vienen de Corea del Sur al Perú. Se preguntarán cómo es que llegan de tan lejos al Perú. Ellos llegan en barcos por toneladas y toneladas, así como también los carros, los autos, todo casi todo lo que es industrializado viene de otros países por medio de los barcos. Ya, las exportaciones. Nosotros también, como sabemos, exportamos algunas materias primas del Perú a través también de lo que es de los barcos, por los puertos que tenemos en el Callao. Bueno, a través de esos puntos que hemos tratado ahorita, es como el pueblo chalaco, chalaca, como se les dice, viven de eso. En cuanto a su trabajo de la pandemia, si bien es cierto, ha habido afectación, no ha habido de lo que es aparato de las importaciones, también las exportaciones, pero actualmente están tomando medidas las cuales les ha ayudado a retomar todo su trabajo. También lo que había parado, lo que es el turismo. Actualmente ya están volviendo a viajar, se está dando más lo que es el turismo, está volviendo a retomarse esa principal, porque como sabemos el Perú es muy bonito y quien no quisiera visitar nuestro país, ya que tenemos una de las maravillas del mundo. Muchas gracias, creo que esa ha sido mi exposición por hoy. A continuación les voy a presentar lo que es la entrevista con el pesquero, que he tenido una pequeña conversación, cómo es la vida de un pesquero, cómo es que el Perú también es reconocido por ello. Bueno, muchas gracias, voy a pasar a lo que es la entrevista. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista que nos va a explicar más sobre el trabajo que se vive en la provincia constitucional de Callao.
En esta oportunidad vamos a tener al señor Emil, quien va a presentarse. Muy buenas tardes, señor Emil. Yadira, buenas tardes. Te habla acá, mi nombre es Emilton Ramos Landa. Ya, muy bien, vamos a dar pie a la entrevista. Bueno, señor Emil, le hago la siguiente pregunta. ¿A qué se dedica y a qué cargo ocupa usted? Mi trabajo es la pesca, tanto industrial como artesanal. Muy bien. ¿Qué cargo ocupa su trabajo? Disculpe. Mi mi puesto es patrón de lancha. Muy bien. ¿Y cuántos trabajadores tiene usted a su mando? Depende de la capacidad de la embarcación que tienes, porque hay momentos que se cambia por embarcaciones tanto más grandes como hay momentos que agarro embarcaciones más chicas. Depende de la capacidad, se lleva, no tenemos una cantidad de gente estable, o sea, puede ser 8, 9, puede ser 12, máximo, depende de la cantidad de los tonelajes Muy bien. de la lancha, ¿no? ¿Y cuánto es su sueldo mensual? El trabajo que tengo en consumo mensual no tenemos. En este momento de invierno se trabaja poco y se gana, pero en verano son producciones que el mar, el viento deja trabajar seguido, se gana más. El puesto que tengo como patrón gano 4 partes y medias, depende de la cantidad de pesca que traiga. Señor Edwin, disculpe, usted antes de la pandemia, ¿cuál era su trabajo? ¿Siente que la pandemia le ha afectado o su trabajo ha continuado con total normalidad? El trabajo de la pesca fue normalidad. Donde te agarró la epidemia, ya no, por lo único que nos afectó, que ya no podíamos correr a otros puertos, solo en el puerto que te tocó vivirlo. Y más nos tocó en el puerto del Callao. ¿Cómo ha sido el tiempo de que empezaron la cuarentena donde usted no podía salir a trabajar? ¿Cómo es que ha solventado sus gastos? Con la empresa La Lancha, los dueños tienen su fondo, tienen otros negocios y nos apoyaron en ese aspecto del trabajo que tenemos al no trabajar 30, 15 días por pasar cuarentena, nos daba adelanto, préstamos tanto para mí como para mi gente. Nos solucionó el problema de empezando cuarentena. Me parece bien. Ahorita, ¿cómo es su modalidad de trabajo en estos momentos? ¿Cómo ha sido su reinventación para que usted pueda salir a trabajar? Ya cambiando un poco esto, algo menos de lo que era, que se estaba excediendo mucho la enfermedad. Gracias a Dios nos cuidamos nosotros con una que no, a poco de mi gente, casi a nadie nos tocó esa enfermedad todavía, gracias a Dios, pero todavía no pasa. Señor Emi, ¿cómo usted se ha ido cuidando todo ese tiempo de cuarentena del COVID-19? Cuidándonos, como hay varios métodos, cuidarnos, protegernos. Bueno, nosotros recomendando doctores ecuatorianos nos protegemos todo, casi la mayoría de pescadores, lo que saben, lo que no saben más, nos protegemos con agua salada de alta mar y 2 limones. Como un agua de tiempo, un vasito diario y 2 limones. Eso fue, no nos cura, pero sí nos rechaza. Muchas gracias, señor Edwin. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, licenciado. Mi grupo y yo hemos elegido como región a tratar sobre diversos puntos de problemática a la provincia constitucional del Callao. El tema que yo voy a hablar es la pobreza en el Callao, en esta provincia constitucional, que está dentro de Lima también, pertenece a Lima.
Para hablar de la pobreza en el Callao voy a hablar en dos tiempos. Una que es anterior, antes de la pandemia del COVID-19 y otra que es posterior a la pandemia del COVID-19. Porque bien sabemos, durante esta pandemia afectó drásticamente a la economía de una región o a la población en general. Y para empezar hablando de la pobreza, voy a dar a conocer un poco de la población del Callao. Según el INEI, al 2018, el Callao estaba con una población de 1.024.439 personas. Y esto representaba a un gran porcentaje en la población de Lima, o también una población nacional, porque representaba algo de 3.3%. Y también el INEI nos muestra la distribución por edad, que nos indica también que el 23.3% de esta población era menor de 15 años. Y en el rango de 69% se encontraba los de 15 y 64 años. Adultos mayores con 65 años a más se encontraba un 7.6% de la población de la región. También nos detalla un poco sobre la distribución por el sexo, donde para el género masculino era el 49.7% de la población y el femenino era un 50.3% de la población. Y ya pasando al tema de la pobreza, se calcula que en un promedio casi acertado que nos dé el INEI, un 11.1% de la población de la región del Callao se encontraba en situación de pobreza y pobreza extrema. Esto es en la fecha de 2018, antes que pueda llegar la pandemia del COVID-19 y afectar en diversos puntos a esta región. También nos daba algunas regiones o distritos aparte, que era como Ventanilla, Mi Perú y Carmen de la Legua, y acá también se consideraba el Callao, que presentaba los mayores índices de pobreza, con un aproximado de 113.200 personas que se encontraban en esta situación de pobreza. Ya con la llegada del COVID-19 afectó drásticamente a la economía también. Como bien sabemos, es más conocido como el Puerto Nacional del Callao, por la gran variedad de pesca que influye en la zona, que es casi la mayor parte de la economía que funciona en esta región. También se considera la exportación y la importación vía marítima, y también a la gran cantidad de puestos de empleo que generaba este proceso. Tras la pandemia del COVID-19 se cerraron las fronteras, no pudieron llegar por viajes, y también por la cuarentena que se prohibió la salida, ¿no?, y el trabajo formal de esos trabajadores. Para el 2021 el Callao ya contaba con una población más reducida, de 1.010.315 personas. Algún promedio de 10.000 personas perdidas tras esta pandemia. Y aún estamos hablando en el año 2021, que la pandemia del COVID-19 aún continúa estando en esta región. De este porcentaje, el 11% representaba la población adulta mayor. Otros datos que nos brinda el INEI acerca ya de la pobreza es que la pobreza se alzó drásticamente también en un porcentaje, llegando casi un 20% o 21% más, porque ahora la pobreza total de esta región es un 35%. Y la pobreza extrema, siendo aparte catalogada como otro rango, es de 4.1. En total estaría llegando a un 39.1 de pobreza extrema y pobreza en general. Estas personas han sido afectadas drásticamente, como vemos,